Aire saludable. 2:49 de la tarde, amigas y amigos, comentábamos en las efemérides del día de hoy, hablábamos del trastorno del espectro alcohólico fetal y vamos a conversar sobre este tema ya en la última parte de nuestro programa con la doctora Carmen Navarro, médica ginecobstetra, especialista en reproducción humana. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Siempre un gusto hablar contigo y con toda esa bella gente que te escucha. Muchísimas gracias. Gracias a usted por atendernos, doctora. Cuando hablamos del trastorno del espectro alcohólico fetal, ¿es que el bebé, si mamá está consumiendo alcohol, lo va a consumir? Sí, no solamente se trata nosotros hablamos del síndrome del espectro alcohólico o abstinencia neonatal, y no solamente tiene que ver con alcohol, tiene que ver con drogas, tiene que ver con medicamentos, medicación crónica o abuso de medicamentos, algún tipo de sustancias durante el embarazo. Entonces, eso va a repercutir con la salud del feto mientras está creciendo dentro de mamá, pero vamos a tener el síndrome del espectro o de la abstinencia, que es cuando ellos nacen y comienzan a suceder una serie de cosas que muchas de las pacientes ni siquiera saben por qué les pasa eso a sus bebés cuando nacen. Y de verdad que es bien importante que toques este tema porque es uno de esos temas tabú que muy poco se habla. Porque no se habla de la embarazada que pueda consumir alcohol, justamente, doctora. ¿Cuáles son, antes de pasar a las cosas que deben llamar la atención una vez que el bebé nace, hay un consumo mínimo o cualquier consumo puede producir esto? No cualquier consumo, porque fíjate tú que a veces la embarazada, por esa situación hormonal que tiene, ella pasa por mucho estrés, las hormonas le cambian la vida y en ocasiones hay reuniones sociales en las que ella desea tomar algo. Yo a mis embarazadas, por ejemplo, les digo, mira, les puedo permitir que se tomen una copita de vino porque fueron a una fiesta, ¿ok? Pero porque fueron a un evento puntual. Ahora tú me vas a decir, lo que pasa es que yo tengo fiesta 2 veces a la semana o todas las semanas. Allí sí yo la recorto y le digo, mira, trata de no hacerlo más de una vez por mes, porque de verdad que uno sí, es que tú le dices una y se toman 3. Entonces, es mejor evitar, porque el alcohol tiene un paso a través de la placenta, que es un paso directo, no necesita transporte, ese paso directo. Y el fetico, el cerebro del bebé, igual que su sistema cardiovascular, es muy sensible a los efectos del alcohol, por hablar del alcohol, ¿no? Porque podemos hablar de cualquier cosa. El alcohol es vasodilatador y eso siempre produce vasodilatación en el feto. Cuando lo haces de manera consecutiva, el alcohol, por ejemplo, es vasodilatador y tiene ciertos efectos que tienen que ver incluso con el flujo sanguíneo de esa placenta. Pero si hablamos del cigarrillo, la nicotina del cigarrillo compite con la hemoglobina por el transporte de oxígeno, entonces llega sangre con poco oxígeno y así sucesivamente. Entonces lo ideal es consumo cero, doctora, por lo que usted está diciendo. Lo ideal sería consumo cero, pero si hay un evento social, siempre consultar con su médico. Mis pacientes, ellas siempre me consultan, doctora, ¿puedo consumir una copita hoy? Está bien, una copita de vino me parece que está bien. ¿Y vino por qué? Porque el vino es rico en resveratrol y el resveratrol es antioxidante y quizás una copita de vino yo podría permitírsela, pero cuando me hablas de otro tipo de bebidas yo prefiero evitarlas. ¿Cuáles son? Conversamos con la doctora Carmen Navarro, hablamos sobre trastorno del espectro alcohólico fetal. ¿Cuáles son las señales que nos indican que algo está pasando cuando el bebé nace? Que usted nos decía al comienzo. Primero, antes de nacer. ¿Qué puede pasar con una de las cosas que nosotros nos hace pensar que la mamá nos está haciendo trampa, porque está viendo por allí, es que el bebé comienza a tener retardo de crecimiento intrauterino, o sea, es un bebé que está creciendo en un percentil por debajo de 50, ¿ok? El bebé empieza a tener retardo de crecimiento intrauterino, la placenta comienza a envejecerse antes de tiempo, ¿ok? Comenzamos a ver calcificaciones en la placenta, disminuyen los movimientos fetales, o es un bebé que está muy, pero muy hiperactivo en horas de la noche o cuando la mamá ha dejado el consumo por 2 o 3 días. Todo eso va a repercutir con el bebé mientras está dentro. Y cuando nace, ¿qué pasa? Que es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Estos son bebés que lloran mucho, bebés que están muy irritables, bebés que tienen temblores, son bebés que les molesta incluso hasta la piel, o bebés que están con un tono muscular bajo, es decir, no son esos nenés duritos que agarran la cabecita, que tú les haces todas las maniobras y el nené se mantiene con un tono muscular rígido.
Estos son bebés muy fofos y sobre todo muy, pero muy, muy irritables. Son los bebés que se distienden, que cualquier cosa les da distensión abdominal, cólicos en exceso, que uno dice, ni el mismo pediatra a veces se lo explica. Y quizás las mamás tampoco, porque la mayoría son adolescentes o son jóvenes, Claro. y no le cuentan a su médico que estuvieron tomando, que estuvieron fumando, que estuvieron con drogas. Y todas estas cosas las va a padecer el bebé. Y lo peor de esto es que en el futuro son bebés que tienen un coeficiente intelectual pésimo, muy pero muy malo, y llegan a sufrir de problemas del tiroides y de problemas de alergias muy severas. ¿Qué se puede hacer, doctora Navarro, una vez que tenemos un diagnóstico, es decir, que tenemos un bebé con estas señales? ¿Qué se puede hacer? ¿O ya no hay nada que hacer? No, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que hacer. De verdad que lo más importante que ya que tienen estas cosas que gracias a tu programa sé que les está llegando a mucha gente, ya tienen las alarmas encendidas, van a ir hasta sus pediatras, ¿ok? Pero le van a contar abiertamente, mira, yo fumé, yo tomé droga, yo tomé alcohol, porque es la única manera de que se pueda ayudar. El médico evaluará qué tipo de terapia, si es solamente algún tipo de terapia para limpiarlo, incluso a veces hay que poner medicamentos en los bebés dependiendo de qué fue el agente que produjo este síndrome. ¿Podemos hablar de curación? Podemos hablar de que vamos a mejorar lo más posible, porque depende de la exposición. Si un bebé fue producto de una mamá que tomó alcohol durante todo el embarazo, que tuvo algún tipo de disruptor, porque así nosotros le llamamos disruptores ambientales o estrogénicos o hormonales, ese bebé incluso va a haber afectado, y escúchame muy bien, porque yo acabo de llegar ayer de Argentina, estaba en un congreso mundial donde mi participación fue justamente hablar sobre los disruptores ambientales y la determinación del sexo y expresión social del futuro bebé, cómo la manera como nosotros nos alimentamos o el ambiente va a influir en esas expresiones de las disfunciones sexuales, incluso de las disfunciones sociales del bebé, y que tiene mucho que ver con su salud también y con su sistema inmunológico y con la manera como se relaciona o cómo se expresa sexualmente. Entonces, es importante que hoy día abramos más la mente a todas estas cosas que nos están pasando. ¿Son más vulnerables las niñas que los niños o los niños que las niñas? Mira, no, eso va a depender de la cantidad de exposición a la que la madre estuvo o a la que ese bebé estuvo durante la vida fetal y en qué momento. Sabes, los primeros 3 meses del embarazo, que es lo que nosotros llamamos la embriogénesis, es donde el feto es más vulnerable a tener una serie de cambios que pueden ser incluso irreversibles. Claro, claro. Ahora, usted nos dijo que sí puede haber mejoría, ¿sí? Claro que sí, puede haber mejoría. Porque uno siempre le dice, pues si la mamá es alcohólica o tiene problemas de cigarrillo o de drogas, lo ideal es que lo deje antes del embarazo, pero si no lo pueden dejar, la idea es que lo suspenda lo más pronto posible. De acuerdo. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se ponen las personas en contacto con usted? Quien quiera ampliar esta información. Claro, mira, de verdad que gracias a ti. Es súper fácil. Síganme en Instagram como @tenerbebé y allí están todos mis métodos de contacto. De verdad que con todo gusto. Muchísimas gracias. El gusto es nuestro por haber compartido estos minutos con usted. Muchísimas gracias, doctora Navarro. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. 2:58 de la tarde. Despedimos esta conversación con la doctora Carmen Navarro. Además, sobre este tema que, como bien lo decía, es un tema tabú porque pareciera que no hay consumo durante el embarazo, y la realidad es que sí hay consumo de alcohol. Nosotros